¿Qué te pregunto por nuestra relación? Continuamos con Sentido Común y no me olvido más que una de las últimas veces que hablamos previo al acto electoral de octubre del año pasado y también hasta en las PASO, Jorge Álvarez, el concejal de la Unión Cívica de San Isidro, me manifestaba cómo estaba compuesto cada electorado, el electorado que iba a votar al Frente para la Victoria, el electorado que iba a votar por Cambiemos, el que se quedaba en el masismo y los demás grupos políticos. Y el resultado se dio tal cual él me lo dibujaba en una servilleta. No está bien dicho, pero bueno, esto queda en la historia. Con lo cual ahora lo vuelvo a convocar tras 6 meses de aquellos análisis donde dábamos nuestros puntos de vista y, vamos a decir, jugábamos con nuestra imaginación sobre lo que la gente iba a hacer. ¿Cómo anda, Jorge? Buenas noches, Alejandro. Gracias por esa presentación. Pero es así. De justicia. Lo que pasa es que hay algo que, salgamos del análisis político, es muy difícil prever el futuro, pero sí es fácil ver lo que hicimos antes, tratar de hacer una reconstrucción de las cosas que hicimos. Y la mayoría de las personas no cambiamos brutalmente, o sea, tenemos comportamientos relativamente parecidos, entonces es mucho más fácil predecir qué van a hacer las personas de acuerdo a qué es lo que hicieron que predecir el futuro. Y el comportamiento electoral en la Argentina, salvo alguna excepción muy marcada, te permite más o menos conocer cómo pueden desembocar los comportamientos sociales. Y eso es de alguna manera la diferencia con los análisis que se hacen pensando exclusivamente en la fotografía del presente, en la encuesta. Y ahí, bueno, hubo casos, no nos vamos a meter con el terreno de muchos amigos que capaz su trabajo, ¿verdad? No, pero ¿en cuánto influyó la catarata de errores cometidos por el kirchnerismo en cuanto a esta idea de llegar con lo propio? Porque si no hubiera habido una situación como la de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, es muy contrafáctico esto, pero sí, es muy difícil pensar que con otro candidato María Eugenia Vidal sea la gobernadora, que es lo que activó quizás la catarata. Es verdad, y también uno de manera contrafáctica, como vos decís, también podría decir, bueno, el Frente Renovador también lo tuvo Aníbal Fernández enfrente y propuso a Solá, que no era diferenciador. Y en tal caso el PRO tuvo desde el comienzo, o Cambiemos tuvo desde el comienzo, una estrategia clara, que era constituir una diferencia. Lo que uno tiene que ver siempre es el largo plazo, qué tipo de estrategias hay, y también ver si se entiende qué es lo que está pasando socialmente, o si se presupone que se entiende lo que está pasando socialmente a partir de lo que opinan los políticos, que son dos mundos y dos categorías cada vez más divorciadas. Porque cada vez hay un proceso, casi diría, de segmentación marcada de opinión. ¿Se puede dar una situación similar del 2001 en términos de, loco, me tienen harto? Mira, por principio no creo que el río en el que nos bañemos siempre sea el mismo, ¿no? Podemos estar en el mismo lugar, parados durante un tiempo en el río, pero el agua y el río no es el mismo. Las circunstancias que llevaron al 2001 fueron particulares, que coincidieron con un agotamiento de un proceso económico, con una caída de precios internacionales y un ciclo económico que había erosionado e implosionado la economía argentina y además con una crisis política de autoridad única. No veo ningún síntoma de esas características en este momento, pero además las crisis de esa naturaleza en la Argentina fueron casi siempre a la salida de un ciclo cambiario. Vos tuviste la tablita del 81, que fue una explosión social, que vino acompañado con una serie de manifestaciones que las Malvinas acallaron.
Hubo otra crisis a fines de los 80, 89, pero también hay que recordar los primeros 2 años del gobierno de Menem, que fueron de una hiperinflación, etcétera, etcétera, que también tuvieron convulsión, y el 2001, que fue el fin de la convertibilidad. No veo ahora ningún fin de ciclo, entre comillas, de consenso. Ahí está. No lo veo eso, no existe. Entonces, ¿vos considerás que Cambiemos es parte de este deseo de la gente de que el político se relacione mucho más con sus ideas que lo que se relaciona a la política tradicional? Mira, a mí me da la impresión primero que parten de que Cambiemos partido, vayamos un poco más atrás. El PRO es una construcción de laboratorio, como lo fue el kirchnerismo, en todo lo que hace a su construcción discursiva, marcaria. Trabaja muchísimo, como también trabajó el kirchnerismo. Al kirchnerismo no se le notaba el laboratorio, porque tenía mucho graffiti, porque tenía mucha marcha. Porque también tenía una actriz protagónica con mucha capacidad, una gran actriz, de poder llorar cuando era necesario, de poder gritar, o sea, cumplía el libreto de manera brillante. Pero creo que todo esto responde a que la acción política, la práctica política ha cambiado. Y poder hacer una investigación cualitativa, cuantitativa, escuchar qué quiere la gente, no es algo que está mal. Eso me parece que es hasta razonable. Lo hacen las marcas, le prestan atención a los consumidores. Y como todo hay límite ético. O sea, el límite ético sería qué haces con la información que tenés. Y ahí es donde, por lo menos yo siempre he tenido una diferencia con el kirchnerismo, que yo creo que manipulaba hasta extremos a partir de la información, de qué entendía que había en esa información general en la gente, qué sabía. Y lo manipulaba, y eso se expresó en gente llorando por causas que en realidad, si las... Era un efecto casi religioso, casi de creencia. Bueno, es la manera, muy claro lo estás diciendo, es eso. Eso sería jugar... Cambiemos, o el PRO, como quieras denominarlo, no es una cuestión de creencia, es una cuestión que va por otros carriles, quizás. Es otro tipo de creencia, pero también forma parte de lo mismo. Ahora, si uno tendría que hacer un análisis político... Pero yo no veo al dirigente del PRO creyendo en lo que es su dogma y desde ese dogma bajar a cualquier discusión desde ahí. Creo que tiene esta posibilidad de él toma y daca en cuanto a las ideas. Bueno, porque capaz su dogma sea una cuota mayor de pragmatismo y el tiempo presente sea de mayor pragmatismo que el que había en otra época. Y ahora se aceptan estas reglas de juego y antes se sobreactuaba lo ideológico. Pero eso también era pragmático. Pero eso también era pragmático. Absolutamente, y nos damos cuenta hoy que los que hace 6 meses se rajaban las vestiduras con el proyecto, qué sé yo, hoy hablan en sentido absolutamente contrario. Pero yo creo que es necesario que salgamos de esa reflexión para ver qué está pasando en la Argentina y tratar de ver más allá de lo que hacen los políticos, qué hay. Porque me da la impresión que empezó un nuevo ciclo político en la Argentina que tiene un cambio, y ese cambio se manifiesta en estética, porque ha habido un cambio estético muy fuerte en la Argentina y eso tiene que ver con un proyecto político que triunfó y que se expresa en la manera no solo de vestirse, sino de qué debe ser un dirigente político. Y el mejor ejemplo no es el oficialismo, sino que el mejor ejemplo es qué obliga al oficialismo a hacer a la oposición. Y por eso las figuras que están enfrente, que van a ser visibles, se adaptan a este ciclo. Urtubey podría pasar tranquilamente como funcionario del gobierno oficialista, ¿verdad? Porque estéticamente, porque su discurso, etcétera, etcétera, podría formar parte. Y ese es un cambio. Massa también. Absolutamente. Bueno, lo que hablábamos antes de las elecciones también, si yo los invito a un cumpleaños, y acá ya los directores me van a empezar a sacudir, a Scioli, a Massa y a Macri, los tres los sentábamos en la misma mesa. De hecho, sus economistas en jefe coinciden en todo en cuanto a las decisiones macro que había que adoptar en la política argentina, diferían quizás en los mecanismos de control o si estaban en el poder, también esto sería muy contrafáctico también,
el PRO lo hubiera obligado a tener ciertas medidas que desde el poder creen que son quizás innecesarias? Mira, en primer lugar, llevamos 100 días de gobierno, de Macri presidente, y es muy difícil ver qué plan, de qué se trata. Uno lo que sí puede ver en estos días es que es un gobierno que hizo los deberes en términos de medir cuál es su verdadero poder institucional. Y si tengo que tomar esa unidad de medida, creo que fue exitoso porque hicieron varias cosas. La primera es atomizaron a todo el peronismo, lo dividieron en tantas partes sean posibles. Venía dividido. Yo creo, bueno, suponete que venía dividido, consolida esa división. No me interesa discutir si venía, consolidó esa división y lo que aparecía como un problema de gobernanza está solucionado. En un primer término que va a tener sus tensiones naturales, pero lo ordenaron. Después han puesto, si querés, en sintonía por la estructura fiscal argentina a los gobernadores. El kirchnerismo se fue el 9 de diciembre con 16, 18 gobernadores propios y volvió a la casa, a la Quinta de Olivos, 3 días después, solo con Alicia Kirchner. O sea, fue un impacto muy fuerte, fue una capacidad en términos institucionales de separar la paja del trigo. Y eso es una virtud. Se llamará Emilio Monzó, se llamará Rogelio Frigerio, se llamará quien se llame, lo hicieron muy bien. Después, en términos económicos, es muy fuerte contarlo y expresarlo racionalmente para un trabajador, para una persona que vive de sus salarios y que no tiene por qué racionalizar los procesos sociales y económicos. Pero la herencia que le dejaban a este o a cualquier otro gobierno, una herencia que tenía un paquete muy grande. Vos tenías casi un tercio de la economía de la vida cotidiana subsidiada por el Estado. Tenías un atraso cambiario que te hacía que tu economía no sea competitiva en el mundo y además tenías un problema inflacionario, muchas cosas juntas. Entonces, en ese sentido, las 3 medidas que toma el ministro de Economía, que no será simpático, que no será carismático, pero los 3 desafíos... Es fachero. Bueno, no sé, pero los desafíos que tuvo, cepo lo sorteó. El problema internacional de lo que quedaba por cerrar de la deuda externa, lo está sorteando. Y le han pegado una amputación a algo que el grueso de la población no tiene por qué saberlo, pero es uno de los motores máximos de la inflación, al déficit fiscal. Argentina venía con un rojo mes por mes, pero galopante, y en enero le pegaron como un 80% a ese déficit fiscal. Ahora bien, todas las otras medidas que podrían ser lo que uno dice es un plan, un programa, todavía no aparecieron. Entonces, con la misma decisión con la cual uno ve que se toman medidas para promover el incentivo de inversiones extranjeras, no lo ves con una promoción para el almacenero o una promoción para la clase trabajadora. Entonces, ahí lo que falta también es una épica política, que hablábamos con vos en el análisis del año pasado, que no sea excesivamente racional, que pueda reflexionar y que pueda entender que la política es emocional y que hay que hacer un acto político desde la emoción. O sea, la gente no... Está bien, perfecto. El presidente quiso ser emocional el 1 de marzo cuando abrió las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación e inmediatamente le saltaron por el aire los resortes de negociación que venían realizando con gobernadores, con legisladores, con senadores, porque se ofenden. Si a mí me ves caminar por la calle y me decís Rengo, yo no me tengo que ofender si me lo decís, pues sos amigo, ¿me entendés? Está claro. A ellos le dijeron, chicos, esto es esto, y lo hicieron ustedes, háganse cargo, se ofenden. Entonces, ¿hasta dónde vos podés jugar con la emoción si sabés que tenés un entramado institucional de fragilidad extrema? Bueno, si la política fuese fácil y uno pudiera ordenar todo en un solo acto, seguramente serían muchos los que podrían hacer política y triunfar. Pero aún así yo creo que siempre es más importante ver lo que se hace, no lo que se dice.
porque... Eso la gente no lo ve. Está bien, pero estamos compartiendo nosotros en un programa político que tiene una audiencia informada, que participa de política mayoritariamente, y tratamos de, en voz alta, reflexionar sobre esto. Gracias por calificar así a nuestro público. No, bueno, yo creo en eso. Digo, hay una población que lee la letra chica, digamos, de lo que pasa en la política, y claramente en esa población que lee la letra chica de lo que hace política hay que señalar las cosas, decirle, miren, acá no es tanto el cacareo de lo que se hace, sino qué están haciendo. Y ahí hay un reacomodamiento y una vuelta a su lugar natural del peronismo, que es el poder. Y lo hacen el bloque de senadores, a quien le guste la actividad política, el bloque de senadores del peronismo, a nivel nacional, da una clase brillante de lo que es el arte de la negociación. Hace valer lo suyo, sabe que no tiene que obstruir, que no es el momento de obstruir, tendrá otro momento cercano a las elecciones, y así se hace la política. Y también en esa consideración hay que poner qué hacen los otros jugadores. Después veremos cómo se traslada electoralmente esto, porque de hecho Sergio Massa, que vos mencionaste recién, es un jugador que se ha vuelto un pulpo de poder institucional. Hace valer su tercer lugar, digamos, de manera virtuosa, es brillante. Ahora, este juego cero oficialismo te puede servir para ocupar un montón de espacios en el Estado provincial, nacional, poder extorsionar un día, te saco una ley, te saco otra. La verdad de la milanesa es que cuando vengan las elecciones el año que viene, la gente va a querer premiar al gobierno o castigarlo. No va a tener un poquito de gobierno y un poquito de oposición. Bueno, pero si ves a esa persona, como vos mencionás a Sergio Massa, a una persona que ante un exceso en instalar debates del oficialismo, el hombre le puso un límite, mejoró algunas leyes, posibilitó el tratamiento, por ejemplo, de impuestos a la ganancia de acuerdo a lo que habían prometido en campaña, y cuando el peronismo quería ir desaforadamente por el gobierno, sustrayéndole la mayor cantidad de fondos posible, también es el propio Massa el que le puso el oído al gobierno y le dijo esto es sensato, yo creo que ahí gana. No hay manera de que pierdan esa discusión. No, hoy gana, está claro. Y electoralmente también. Bueno, vamos a verlo. Yo siguiendo con los comportamientos electorales del pasado, lo que uno puede observar medianamente con este juego, haciendo una proyección, y nos vemos el año que viene en octubre, digamos, ¿no? Si pensás distinto a mí no te invito más. Claro, está bien. Está bien. Claramente hoy hay tres grandes colectivos, ¿no? El oficialismo, el opo-oficialismo y la oposición. Lo que yo te estoy diciendo es que el juego de ser opo-oficialismo tiene un problema cuando llegás a los 100 metros finales, porque tenés que ser opositor. O tenés que ser oficialista. Porque si sos oficialista no te votan. Claro, si el ciclo es bueno, si las cosas le salen bien al oficialismo, la lógica es que el ciudadano tienda a premiar al oficialismo. Y si el ciclo es malo y hay enojo, la lógica es que la sociedad tiende a buscar a lo que es absolutamente distinto. Y busque en la oposición, no en la opo-oficialismo. ¿Me explico? Claro, pero ese es un análisis propio del político medio tradicional, que es decir, acumulamos mucho poder institucional y ganamos las elecciones. Y eso es no aprender de la historia. Porque con ese criterio sumaban un muchacho transparente como Adrián Pérez, pero a la vez un muchacho como Otacé. Porque la idea era juntar. El elector ve eso también, la ciudadanía ve eso y se acaba el cuento de la renovación. Jorge, gracias. A vos. Nosotros nos vamos, nos reencontramos la semana que viene con más sentido común. Ustedes han sido muy amables, muchas gracias.